Hola, sé que estás ahí, sé que me estás escuchando en este preciso momento, y quiero que sepas desde el primer segundo que esto no es una casualidad. No es un accidente que te hayas detenido a escuchar estas palabras hoy. He estado esperando que hicieras una pausa. Sé lo rápido que vas todos los días, sé cómo tu mente no se detiene ni por un instante, cómo corres de una preocupación a otra, tratando de resolver el gran rompecabezas de tu vida. Pero hoy, en este instante sagrado, necesito que te detengas. Solo respira, inhala profundamente y siente cómo el aire llena tus pulmones. Ese aliento es un regalo mío, es la prueba más hermosa y tangible de que no he terminado contigo, de que tu historia aún se está escribiendo y de que mis planes para ti siguen intactos. He visto cómo llegaste hasta aquí hoy. He visto la pesadez en tu caminar, la tensión en tus hombros, esa sensación constante de que llevas el peso del mundo entero sobre tu espalda. Y te hablo directamente al corazón porque te amo. Te amo con un amor que no conoce límites, que no entiende de condiciones, un amor que es más vasto que el universo mismo que creé con mis propias manos. Estás aquí porque tu alma está clamando por descanso. Estás aquí porque ya no puedes más con la carga del mañana, con la incertidumbre, con ese nudo en el estómago que te despierta por las madrugadas. Vengo a decirte, con toda la ternura de un padre que contempla a su hijo amado, que es hora de soltar. Deja de preocuparte, yo me encargaré de todo. Sé que estas palabras suenan casi imposibles de creer cuando el ruido de tus problemas grita tan fuerte, pero necesito que me prestes tu corazón por los próximos minutos, porque lo que voy a revelarte hoy cambiará la forma en que ves tu realidad para siempre. Eres mi creación más preciada, y me duele profundamente verte sufrir por cosas que yo ya he resuelto en la eternidad. Tú miras el problema gigante que tienes frente a ti, pero yo miro el panorama completo. Tú ves un muro impenetrable, pero yo veo la puerta que ya he abierto para ti. Sin embargo, antes de que podamos cruzar esa puerta juntos, necesito validar ese dolor que llevas por dentro, porque no lo ignoro. No soy indiferente a ninguna de tus lágrimas. Veo tu cansancio interior, y no me refiero solamente a ese cansancio físico que sientes al final de una jornada laboral larga, aunque sé que tu cuerpo también duele y pide tregua. Me refiero a un cansancio mucho más profundo, un agotamiento del alma. Es esa fatiga que sientes en los huesos, esa sensación de que por más que duermas, nunca logras descansar de verdad, porque tu mente sigue trabajando, calculando, temiendo, proyectando escenarios catastróficos que la mayoría de las veces nunca llegan a suceder, pero que te roban la paz del presente. Te he observado en tus momentos más vulnerables, aquellos que nadie más ve. He estado contigo en esa habitación cuando cierras la puerta y finalmente dejas caer la máscara que le muestras al mundo. Veo cómo te esfuerzas por ser fuerte para los demás, para tu familia, para tus amigos, para tus compañeros de trabajo. Te pones una armadura invisible cada mañana, sonríes, dices que todo está bien, ofreces consejos y aliento a quienes te rodean, mientras por dentro siente que te estás desmoronando pieza por pieza. Y qué soledad tan inmensa se siente, ¿verdad? Estar rodeado de gente, tener personas que te quieren, y aún así sentir que nadie comprende realmente la magnitud de tu batalla interior. Tus amigos te escuchan, y con la mejor de las intenciones te dicen que tengas fe, que todo pasará, que seas fuerte, pero sus palabras a veces se sienten vacías, como ecos lejanos que no logran penetrar la muralla de tu angustia. No los culpes, ellos solo ven el exterior, pero yo veo las profundidades de tu ser. Yo conozco el miedo que te paraliza cuando piensas en tus finanzas, cuando miras las cuentas por pagar y los números no cuadran. Yo siento la punzada de terror en tu pecho cuando piensas en tu salud, en ese diagnóstico, en ese dolor físico que no desaparece y que la mente amplifica con pensamientos oscuros. Yo recojo las lágrimas que derramas por tu familia, por tus hijos, por aquellos a quienes amas y que parecen estar tomando caminos equivocados o enfrentando sus propias tormentas. Lo quieres controlar todo, mi niño, mi niña. Quieres tener las riendas de cada situación porque crees que si te relajas por un segundo, todo se vendrá abajo. Pero fuiste creado para ser un ser humano, no para ser el salvador del mundo. Esa es mi posición, y al intentar ocupar mi lugar, al intentar predecir y controlar cada variable de tu existencia, te estás consumiendo. Te acuestas en la cama y la oscuridad de la noche parece ser el lienzo perfecto para que tus miedos pinten sus peores cuadros.
Te pasas horas mirando al techo, dando vueltas, pidiendo a gritos un descanso que se niega a llegar. Y en medio de esa vigilia forzada, viene a ti la pregunta que más te atormentaba: ¿hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo más tendré que soportar esta prueba? La espera te está matando lentamente. Has visto cómo semanas se convierten en meses, y cómo meses se han transformado en años, y la respuesta que tanto anhelas parece no llegar. Has orado, has suplicado, has ayunado, has hecho promesas, has intentado ser la mejor versión de ti mismo, esperando que tu buen comportamiento compre el milagro que necesitas. Y sin embargo, la situación sigue intacta. A veces, incluso parece empeorar justo después de que decides entregarme el control. Y es entonces cuando el desánimo llama a tu puerta con más fuerza. Te preguntas si hiciste algo mal, si te estoy castigando, si me olvidé de ti. Miras a tu alrededor y ves cómo otras personas, que quizás ni siquiera me buscan, prosperan. Ves cómo otros ríen, avanzan, compran casas, consiguen el trabajo de sus sueños, sanan de sus enfermedades, y tú sigues ahí, estancado en la misma sala de espera espiritual, sintiendo que la vida te está dejando atrás. Esa sensación de abandono es, sin duda, la herida más profunda de todas. Llegar al punto de creer que tus oraciones rebotan en el techo, que el cielo es de bronce, y que a Dios simplemente no le importa tu sufrimiento. Pero déjame abrazarte en este momento. Deja que mis palabras envuelvan tu espíritu herido como un bálsamo tibio. No te estoy juzgando por sentirte así, no me ofenden tus dudas, ni me enoja tu frustración. Eres humano, y estás experimentando el límite de tus capacidades. Pero justo aquí, justo en este punto de quiebre donde tus fuerzas se han agotado por completo, es donde mi poder verdadero puede comenzar a manifestarse. Porque tienes que entender algo fundamental sobre mi naturaleza y sobre cómo opero en la vida de aquellos a quienes amo. El hecho de que no veas nada sucediendo con tus ojos físicos, no significa que yo no esté trabajando a tu favor con una intensidad y un amor que harían estallar tu mente si pudieras presenciarlo. Has confundido mi silencio con mi ausencia, y ese es el mayor engaño que la preocupación ha plantado en tu mente. Quiero que escuches esto con cada fibra de tu ser. Yo nunca te he abandonado. No ha habido un solo milisegundo de tu existencia en el que mis ojos no hayan estado fijos en ti. Cada lágrima que lloraste en el baño, para que nadie te escuchara, yo la recogí con mis propias manos. Cada suspiro de angustia que soltaste en el tráfico, yo lo sentí como si fuera mío. Estoy aquí, estoy más cerca de ti ahora mismo que el aire que roza tu piel, más cerca que los latidos de tu propio corazón. Pero me preguntas, si estás aquí, si me amas tanto, ¿por qué te quedas callado? ¿Por qué no arreglas esto de inmediato? Ay, mi amado hijo, si tan solo pudieras entender la belleza y el propósito de mi silencio. El silencio de Dios no es un castigo, es una incubadora. Piensa en la naturaleza, que es un reflejo constante de mis verdades espirituales. Cuando un agricultor siembra una semilla, la entierra en la oscuridad, bajo el peso aplastante de la tierra. Desde la perspectiva de la semilla, todo es negro, solitario, asfixiante y terriblemente silencioso. No puede ver el sol, no puede sentir el viento. Si la semilla tuviera emociones, probablemente pensaría que el agricultor la ha desechado y la ha dejado allí para morir. Pasan los días, y en la superficie, el agricultor no hace ruido, no cava para ver cómo va todo, simplemente espera, en silencio. Pero bajo esa tierra oscura, en medio de ese silencio abrumador, está ocurriendo el milagro más violento y hermoso de la transformación. La cáscara de la semilla se está rompiendo, las raíces están cavando profundo para encontrar agua, preparándose para poder sostener el peso de la planta que pronto nacerá. Si el agricultor interviniera antes de tiempo, si hablara abriendo la tierra para sacar la semilla a la luz prematuramente, destruiría el proceso y la planta moriría. Mi silencio en tu vida en este momento es exactamente igual. Te he puesto en un lugar de espera, bajo el peso de circunstancias que no comprendes, en un silencio que te asusta, porque estoy trabajando profundamente en tus raíces. Estoy rompiendo esa coraza de orgullo, esa necesidad de control, esa dependencia de tus propias fuerzas que, de seguir allí, no te permitiría sostener el peso de la inmensa bendición que tengo preparada para ti. El silencio es el taller del maestro artesano. Cuando un escultor está dando los golpes más finos y delicados al mármol, no habla, no se distrae,
contiene la respiración y se enfoca absolutamente en su obra. Yo estoy enfocado en ti. Mi silencio es la prueba más grande de mi concentración en tu proceso. Te estoy moldeando, te estoy fortaleciendo, estoy preparando tu carácter para que coincida con tu destino. Por eso te pido hoy, con la voz más dulce y firme que puedas imaginar. Deja de preocuparte. Yo me encargaré de todo, absolutamente de todo. No hay un solo detalle de tu vida que escape a mi control. ¿Crees que el creador de las galaxias, el que llama a cada estrella por su nombre, el que conoce cuántos cabellos hay en tu cabeza, se va a quedar paralizado ante el problema que hoy te quita el sueño? ¿Crees que la economía mundial, un diagnóstico médico, una crisis familiar o un error de tu pasado son más grandes que mi poder redentor? Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Yo ya estuve en tu mañana, yo ya vi tu futuro, y te aseguro que es un futuro de paz, de esperanza y de victoria. Lo que pasa es que estás intentando leer el capítulo final de tu libro usando la luz tenue de tu ansiedad presente. Suelta el lápiz. Déjame escribir a mí. Necesito que hagas un acto de fe radical en este instante. Necesito que visualices esa preocupación más grande que tienes. Esa que te encoge el estómago y te hace sudar frío. Ponla en tus manos imaginarias. Siente su peso, reconoce lo mucho que te ha lastimado cargarla. Y ahora, levanta esas manos hacia mí y suéltala. Dámela. Dímelo en voz alta o en el silencio de tu mente. Señor, ya no puedo más con esto, te lo entrego. Y cuando lo hagas, no vuelvas a recogerla mañana por la mañana. Cuando la duda venga a tocar a tu puerta, cuando el miedo intente susurrarte al oído que todo va a salir mal, quiero que le respondas con una fe feroz, con una certeza absoluta. Mi Padre Celestial se está encargando de esto. Porque en el instante en que tú decides rendirte y soltar el control, mis ejércitos celestiales se ponen en movimiento a tu favor. Yo moveré a las personas correctas en el momento exacto. Cerraré puertas que te harían daño y abriré puertas que ninguna fuerza en la tierra podrá cerrar jamás. Proveeré para tus necesidades de formas que ni siquiera tu mente analítica podría calcular. Sanaré las heridas emocionales que te han dejado las traiciones y las decepciones, y restauraré los años que la oruga y la langosta te robaron. Tu trabajo no es preocuparte, tu trabajo es confiar, tu trabajo es mantener la paz en medio de la tormenta, sabiendo que yo estoy en tu barca y que, a mi orden, hasta los vientos y el mar tienen que enmudecer. Yo soy tu proveedor, tu sanador, tu defensor y tu refugio. Entiende que la fe absoluta no significa que no sientas miedo. La fe absoluta significa que decides no obedecer al miedo. Significa que, a pesar de que tus rodillas tiemblen y tus ojos lloren, decides caminar hacia adelante apoyado en mi promesa, creyendo que el que comenzó la buena obra en ti será fiel para completarla. Estás a punto de presenciar un cambio de temporada en tu vida. Las nubes oscuras que se han estacionado sobre tu hogar están comenzando a disiparse, aunque todavía no puedas ver el sol. La lluvia que te ha empapado de tristeza está a punto de hacer brotar la cosecha más abundante que tu familia haya visto jamás. Pero para que puedas recibirla con las manos abiertas, primero tienes que vaciar esas manos de la preocupación, del estrés, de la amargura y de la duda. Descansa en mí, duerme esta noche sabiendo que el guardián de tu alma no se adormece ni duerme. Deja que mi paz, esa paz incomprensible que sobrepasa todo entendimiento humano, llene cada rincón de tu mente y de tu corazón en este preciso instante. Siente cómo se relajan tus hilos, cómo tu respiración se vuelve más profunda, cómo la tensión abandona tu cuello. Porque ya no estás a cargo de resolver el universo. Yo estoy al mando, y yo soy bueno, profundamente bueno, infinitamente bueno contigo. Confía en mi tiempo, confía en mis métodos, confía en mi amor. Pero quizás aún en este momento, a pesar de mis palabras de consuelo, una parte de tu mente sigue dudando. Quizás el dolor que has soportado es tan fuerte y el ruido del mundo es tan ensordecedor que mi voz te parece un susurro lejano que no logra convencer a tus miedos más profundos. Y es completamente natural que te sientas así, por eso, necesito que abras tu corazón de par en par a lo que viene a continuación, porque no eres la primera persona en la historia del mundo que se siente atrapada en el Valle de la Sombra, preguntándose si el amanecer llegará alguna vez o si el silencio de Dios será su único destino. Déjame tomarte de la mano y contarte cómo aquellos que caminaron por esta misma tierra mucho antes que tú,
enfrentando mares imposibles que no se abrían, gigantes aterradores que parecían invencibles y hornos de fuego que amenazaban con consumirlos, descubrieron el secreto más poderoso de mi gracia exactamente en el segundo en que pensaron que yo los había abandonado por completo y que todo estaba perdido. ¿Quieres saber qué hicieron cuando el silencio era absoluto y la oscuridad parecía devorarlo todo? Sé que todavía sientes el eco de ese silencio del que hablábamos hace un momento. Sé que la espera te ha parecido interminable, que los días se han vuelto pesados y que, muchas veces, al caer la noche, las lágrimas han sido tu única compañía en medio de esa habitación donde te preguntas si realmente te estoy escuchando. Pero quiero que entiendas que no eres la primera persona en la historia que se siente así. Que ese desierto que hoy atraviesas, ese silencio que te aturde y esa incertidumbre que te roba el aliento, no son un castigo ni una señal de mi abandono, sino el mismo terreno sagrado, el mismo taller divino donde he forjado a mis más grandes siervos a lo largo de los siglos. Por eso, hoy quiero pedirte que viajes conmigo en el tiempo, que cierres los ojos por un instante y me permitas mostrarte cómo he obrado en el pasado, para que tu corazón comprenda cómo estoy obrando en tu presente. Piensa por un momento en aquel hombre al que llamé de la comodidad de su tierra y de su parentela, en medio de la antigua Ur de los Caldeos. Piensa en Abraham. Un hombre que lo tenía todo resuelto, pero al que le pedí que dejara sus seguridades terrenales para caminar hacia una tierra que yo le mostraría, con la promesa de hacer de él una nación grande, innumerable como las estrellas del cielo y como la arena del mar. Imagina lo que sintió en su corazón humano, la emoción inicial, la fe vibrante que lo hizo empacar su vida y caminar hacia lo desconocido. Pero luego, imagina cómo pasaron los años. Fueron décadas, no días ni meses. Décadas de ver el sol salir y ocultarse sin que la promesa se cumpliera. Décadas de ver cómo la juventud abandonaba su cuerpo, cómo su piel se marcaba con el paso implacable del tiempo y cómo su amada Sara, la mujer de su vida, lloraba en secreto la vergüenza y el dolor de su esterilidad. Imagina las noches en las que Abraham salía de su tienda, miraba ese cielo estrellado que yo le había mandado observar, y sentía que la esperanza se le escurría entre los dedos. ¿Cuántas veces crees que la duda llamó a la puerta de su mente? ¿Cuántas veces crees que los murmullos de quienes lo rodeaban resonaron en sus oídos, llamándolo loco por creer en la promesa de un Dios invisible frente a la imposibilidad absoluta de la biología? La matriz de Sara estaba muerta, el cuerpo de Abraham ya no tenía vigor. Todo a su alrededor gritaba que era demasiado tarde, que se había equivocado, que me había olvidado de él. Pero yo nunca olvido una promesa. Cuando las circunstancias humanas dijeron que era completamente imposible, cuando ya no había ninguna explicación lógica, médica o natural que pudiera robarme la gloria de lo que estaba por hacer. Entonces actué. Nació Isaac, la sonrisa de Dios, el hijo de la promesa, el testimonio vivo de que mis tiempos no son tus tiempos y de que yo me río de las imposibilidades. Sin embargo, la historia de su fe no terminó ahí, porque la verdadera fe absoluta se prueba en el fuego más ardiente. Años después, cuando ese hijo ya era un joven, cuando el corazón de Abraham descansaba por fin en la alegría de la promesa cumplida, le pedí lo impensable. Le pedí que tomara a su hijo, a su único, a quien tanto amaba, y me lo ofreciera en sacrificio en el monte Moria. Imagina la agonía de ese padre. Imagina los 3 días de camino hacia la montaña. 3 días de un silencio sepulcral, escuchando las pisadas en la tierra, sintiendo que el corazón se le desgarraba con cada paso. 3 días en los que pudo haber dado media vuelta, en los que pudo haberse rebelado y gritado que era injusto, pero no lo hizo. Siguió caminando, con el alma partida pero con una fe que había madurado en la espera, una fe que había aprendido que el Dios que da la vida a lo que está muerto puede incluso levantar de las cenizas lo que se le entrega en rendición total. Cuando ató a su hijo sobre la leña, cuando levantó el cuchillo con la mano temblorosa pero con el espíritu firme, yo detuve su mano. No le hagas daño al muchacho, le dije, porque ahora sé que temes a Dios. Y allí, enredado en un zarzal, estaba el carnero que yo había preparado. Yo me encargué de todo. Jehová Jireh, el Señor proveerá. Y así como estuve con él en su noche más oscura y en su prueba más desgarradora, así estoy contigo hoy, preparando la provisión en la montaña de tu sacrificio, esperando que rindas lo que más amas para devolverte una bendición multiplicada. Y si alguna vez has sentido que aquellos en quienes más confiabas te han dado la espalda,
si has sentido el frío escalofriante de la traición por parte de tu propia sangre, de tus amigos o de quienes decían amarte, si has sido arrojado al fondo de un pozo oscuro sin entender por qué la vida ha sido tan injusta contigo, quiero que recuerdes a José. Imagina a ese muchacho, amado profundamente por su padre, vestido con una túnica de colores que representaba el favor y el propósito que había sobre su vida. Pero ese mismo favor despertó la envidia, el odio y los celos de sus propios hermanos. Imagina el terror en sus ojos cuando aquellos que debían protegerlo lo despojaron de su túnica, lo golpearon y lo lanzaron a una cisterna vacía en medio del desierto. Siente la oscuridad de ese pozo, la tierra seca raspar su piel, el hambre, la sed, y sobre todo, el dolor punzante en el pecho al escuchar las risas de sus hermanos allá arriba, comiendo tranquilamente mientras él moría de angustia. Luego, siente la arena caliente bajo sus pies encadenados, el ardor de las lágrimas mezcladas con el polvo y el sudor mientras era arrastrado hacia Egipto, vendido a unos mercaderes ismaelitas, tratado no como un ser humano, no como un hijo amado, sino como una simple mercancía cambiada por unas cuantas monedas de plata. Imagina el choque cultural, la soledad absoluta de estar en un país extranjero, donde nadie conocía su nombre, donde no entendía el idioma, donde parecía que todos los sueños de grandeza que yo le había revelado en su juventud se habían convertido en una burla cruel y despiadada. Y cuando parecía que las cosas empezaban a mejorar en la casa de Potifar, cuando su integridad y su esfuerzo comenzaron a dar frutos, vino la trampa. La falsa acusación de la esposa de su amo. Imagina la frustración y la rabia de ser condenado por un crimen que no cometió, de ser castigado precisamente por haber hecho lo correcto, por haber mantenido su pureza y su fidelidad hacia mí. Fue arrojado al calabozo del faraón, a la prisión más profunda y olvidada. Siente la humedad de esa mazmorra, el olor a encierro, el peso de los pesados grilletes de hierro oxidando no solo sus tobillos, sino amenazando con oxidar su fe, su esperanza y su mente. Pasaron los años. Años en los que ayudó a otros, en los que interpretó los sueños del copero y del panadero, rogándole al copero que se acordara de él cuando volviera a ver la luz del sol en el palacio. Pero el copero lo olvidó. Otra traición, otro abandono, otro clavo en la cruz de su desesperanza. 2 años completos más en la oscuridad, viendo pasar los días sin que nada cambiara. Pero yo estaba allí, en el pozo, en el mercado de esclavos, en la casa de Potifar, en la mazmorra oscura. Yo estaba forjando el carácter del hombre que habría de salvar al mundo conocido de la inanición. Y en un solo instante, en un solo día, cuando el tiempo fue el correcto, cuando su corazón estuvo listo para manejar el poder sin venganza y la abundancia sin orgullo, moví los cimientos del imperio más grande de la tierra. Le di un sueño al faraón que nadie más pudo interpretar, y en cuestión de horas, José pasó de ser el prisionero más olvidado a ser el gobernador de todo Egipto, el hombre más poderoso después del faraón. Y cuando sus hermanos, los mismos que lo traicionaron, llegaron años después pidiendo pan, temblando de miedo al descubrir quién era, José no los destruyó. Sus lágrimas sanaron la herida del pasado, y con una sabiduría que solo nace del dolor rendido a Dios, les dijo: ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien para que se lograra lo que hoy vemos, salvar la vida de mucha gente. Así que hoy te digo, no te fijes en el pozo, no te estanques en la prisión de la injusticia que hoy vives, porque yo estoy tejiendo un tapiz majestuoso con los hilos rotos de tu vida, y lo que el enemigo pensó para destruirte, yo lo estoy usando para posicionarte, para elevarte y para bendecir a otros a través de ti. Quizás hoy te sientes invisible, sientes que nadie nota tu esfuerzo, que estás relegado al último lugar, cuidando ovejas en el anonimato de un campo solitario donde el mundo entero parece pasar de largo sin mirarte. Sientes que tus talentos se desperdician, que tu familia no te valora y que no tienes la apariencia, los recursos o las conexiones que tienen otros para triunfar. Si es así, mira a David, un muchacho al que ni siquiera su propio padre consideró digno de ser presentado ante el profeta Samuel cuando llegó el momento de ungir al nuevo rey de Israel. Cuando Samuel pidió ver a los hijos de Isaí, desfilaron los más altos, los más fuertes, los más experimentados. Pero a David lo dejaron allá, entre el estiércol y el olor a oveja, tocando su arpa bajo el sol abrasador, cantándole a un público que no aplaudía. Pero yo no miro lo que mira el hombre mira la apariencia exterior, pero yo miro el corazón.
Y en ese muchacho pastor, solitario y olvidado, yo vi a un rey. Cuando el aceite de la unción cayó sobre su cabeza, su entorno no cambió de inmediato. Al día siguiente tuvo que volver a cuidar las mismas ovejas, a limpiar la misma suciedad, a soportar el desdén de sus hermanos mayores. Pero su espíritu había cambiado, y fue allí, en la soledad del campo, donde nadie lo veía, donde tuvo que enfrentar al oso y al león para proteger a su rebaño. Victorias silenciosas que nadie aplaudió, pero que lo estaban entrenando para el momento que definiría su historia. Imagina el valle de Ela. Los ejércitos de Israel paralizados por el terror, acobardados y humillados frente a Goliat, un gigante monstruoso, una montaña de bronce y músculo que desafía a los escuadrones del Dios viviente. Imagina a David, un adolescente llevando pan y queso a sus hermanos, escuchando las amenazas del gigante y sintiendo que un fuego santo se encendía en su interior. Todos veían a un gigante demasiado grande para matarlo, pero David vio a un gigante demasiado grande para fallarle. El rey Saúl intentó ponerle su propia armadura, una coraza pesada, un casco de bronce, una espada que David apenas podía levantar. ¿Cuántas veces el mundo ha intentado ponerte su armadura? ¿Cuántas veces te han dicho que tienes que actuar de cierta manera, usar ciertas estrategias humanas, llenarte de ansiedad y luchar con las armas de este mundo para poder vencer tus problemas? Pero David se quitó todo eso. No puedo andar con esto, porque no estoy acostumbrado, dijo. Y bajó al arroyo. Siente la frescura del agua en sus manos mientras escoge cuidadosamente 5 piedras lisas. 5 piedras pulidas por la corriente, así como tú has sido pulido por las corrientes de las pruebas. Caminó hacia el gigante sin espada, sin escudo, sin lanza, pero con la certeza absoluta de que la batalla no era suya, sino mía. Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, le gritó. Y con una sola piedra, impulsada no por la fuerza del brazo de un muchacho, sino por la precisión de mi espíritu, el gigante cayó de bruces. El terror de una nación entera fue derribado por la fe de un joven que supo confiar en mí. Pero la prueba de David apenas comenzaba, porque matar al gigante fue fácil comparado con lo que vino después. Durante años, el mismo rey al que había salvado lo persiguió por los desiertos por pura envidia, obligándolo a esconderse en cuevas oscuras como la de Adulam, rodeado de hombres endeudados, amargados y afligidos, huyendo por su vida como si fuera un criminal, a pesar de tener mi promesa de que sería rey. ¿Sabes lo que es tener una promesa de Dios y estar viviendo en una cueva oscura huyendo por su vida? Es sentir que te vuelves loco, que tal vez imaginaste la voz de Dios. Pero en esas cuevas, en ese frío y en esa persecución constante, David escribió los salmos más hermosos, derramó su alma, lloró, gritó y aprendió a depender de mí con una fe absoluta. Aprendió que yo era su roca, su fortaleza y su libertador. Y cuando el tiempo se cumplió, sin que él tuviera que levantar la mano contra su enemigo, yo lo senté en el trono y lo convertí en el rey más grande de la historia de Israel. Así que no temas a los gigantes que hoy gritan frente a ti, no temas a las deudas, a la enfermedad, a los conflictos legales, a las crisis familiares, y no desesperes si estás en la cueva de la espera sintiendo que el mundo te persigue. Yo estoy contigo en la cueva, yo guiaré la piedra de tu honda, y yo mismo me encargaré de coronar tu cabeza de favores y misericordias a su debido tiempo. O tal vez sientes que tu pasado te descalifica, que has cometido demasiados errores, que tomaste decisiones impulsivas que arruinaron tu vida, que las oportunidades se te fueron de las manos por tu propia culpa y que tu tiempo ya pasó de forma irremediable. Si te atormenta el peso de lo que hiciste o dejaste de hacer, contempla a Moisés. Rescatado de las aguas del Nilo en una cesta de juncos cubierta con brea, criado en los palacios de Egipto, rodeado de lujos, educado en toda la sabiduría de la época y tratado como el príncipe de la nación más poderosa de la tierra. Él sabía en su corazón que debía liberar a su pueblo, pero quiso hacerlo a su manera, en sus propias fuerzas y en su propio tiempo. En un arranque de ira impulsiva, mató a un egipcio y tuvo que huir por su vida al desierto de Madián. Imagina la brutal caída, de príncipe de Egipto a pastor de ovejas fugitivo en un desierto implacable, de vestir lino fino a cubrirse con pieles polvorientas, de comer manjares a conformarse con lo que la tierra seca le diera, de estar rodeado de la nobleza a hablarle a las ovejas durante 40 largos años.
40 años de silencio, 4 décadas donde sus sueños de juventud se marchitaron bajo el sol ardiente del desierto, donde su identidad como libertador se borró por completo de su mente, donde los ecos del palacio fueron reemplazados por el balido monótono de los rebaños. Moisés envejeció creyendo que su error lo había inhabilitado para siempre, que su historia había terminado en un rotundo fracaso y que moriría en el anonimato de esa tierra estéril. Pero yo no he terminado contigo cuando tú crees que has terminado. Un día, en el monte Horeb, una zarza comenzó a arder, pero el fuego no la consumía. Era mi presencia, bajando a buscar a un hombre roto de 80 años para entregarle el mayor encargo de la historia. Imagina a Moisés, quitándose el calzado, temblando ante la voz sagrada que salía del fuego. Y cuando le dije que lo enviaría al faraón para sacar a mi pueblo de Egipto, todas sus inseguridades afloraron. ¿Quién soy yo para ir? No me creerán, soy torpe de labios y pesado de lengua. Se llenó de excusas, porque el desierto le había robado la confianza. Pero yo no necesitaba sus habilidades diplomáticas, ni su elocuencia, ni su fuerza física. Yo solo necesitaba su obediencia y su fe. Con una simple vara de pastor en su mano, la misma que había usado para guiar ovejas, regresó al imperio que lo buscaba para matarlo. Imagina el valor para pararse frente al monarca más poderoso del mundo, mirarlo a los ojos y decirle, deja ir a mi pueblo. Y cuando vinieron las plagas, cuando el corazón del faraón se endureció una y otra vez, Moisés no retrocedió. Pero el momento supremo de su fe absoluta, el momento que quiero que grabes en tu corazón hoy frente a tus propios imposibles, ocurrió frente al Mar Rojo. Imagina la escena aterradora. Por delante, la inmensidad de las aguas oscuras y profundas, un obstáculo insuperable. A los lados, las montañas escarpadas del desierto que no ofrecían salida. Y por detrás, el sonido ensordecedor de los 600 carros de guerra del faraón, el polvo levantándose en el horizonte, el brillo de las espadas y las lanzas de un ejército sediento de sangre buscando aniquilarlos. Imagina el pánico de los millones de israelitas, los gritos de los niños, el llanto de las mujeres, los hombres reclamándole a Moisés por haberlos sacado para morir en el desierto. Todo parecía perdido, humanamente no había escapatoria, era el fin. Pero Moisés se paró firme, miró a la multitud aterrorizada y les gritó con una fe que partía el cielo, no teman. Estén quietos, y vean la salvación que Jehová hará hoy con ustedes. A los egipcios que hoy han visto, nunca más para siempre los verán. Jehová peleará por ustedes, y ustedes estarán tranquilos. Siente el viento fuerte del este que envié durante toda esa noche. Escucha el rugido del mar mientras las aguas comenzaban a separarse, levantándose como muros de cristal a la derecha y a la izquierda, revelando un camino de tierra seca en el fondo del abismo. Caminaron en medio de lo que iba a ser su tumba, y cuando el enemigo intentó perseguirlos por el mismo camino, dejé caer las aguas sobre ellos, sepultando para siempre el pasado, la esclavitud y el terror. Así que te pregunto hoy, ¿tienes el Mar Rojo enfrente y los carros del enemigo pisándote los talones? ¿Sientes que no hay salida, que las deudas, la enfermedad o la angustia te van a tragar vivo? Deja de luchar en tus propias fuerzas, levanta la vara de tu fe y estate quieto. Mírame abrir los mares de la imposibilidad frente a tus ojos, porque lo que para ti es un callejón sin salida, para mí es la oportunidad de mostrarte mi gloria. Y finalmente, si hay alguien que entiende perfectamente el dolor desgarrador de tu alma, la angustia profunda de sentir que el mundo entero se derrumba a tu alrededor, que la injusticia gobierna tu entorno, que los amigos te abandonan cuando más los necesitas y que la copa de sufrimiento que tienes que beber es demasiado amarga para soportarla. Quiero que mires a mi Hijo, quiero que contemples a Jesús. No lo mires solo en la gloria, míralo en la humanidad de su dolor. Imagina la noche en el huerto de Getsemaní, la oscuridad espesa bajo los olivos retorcidos, el frío de la madrugada que calaba hasta los huesos. Imagina a Jesús, alejándose de sus discípulos, cayendo de rodillas, con el rostro pegado a la tierra húmeda, sintiendo un peso tan colosal, una angustia tan asfixiante por el pecado del mundo entero y por el sufrimiento que le aguardaba, que los capilares de su piel se rompieron, y comenzó a sudar grandes gotas de sangre que caían sobre la tierra. Es la imagen del dolor humano llevado al extremo absoluto. En ese momento de agonía suprema, su alma clamó pidiendo alivio. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa.
Si tú alguna vez has llorado pidiéndome que te cuite un dolor, que te evites un proceso, que termine una prueba porque sientes que no puedes más, quiero que sepas que yo entiendo ese clamor, porque mi propio hijo lo sintió. Pero la fe absoluta se manifestó en su siguiente frase, la rendición total que cambió la historia del universo. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esa es la cumbre de la confianza. Someter la voluntad humana, asustada y dolida, a la soberanía perfecta de mis planes. Y a partir de ahí, todo pareció ir de mal en peor. Imagina la traición con un beso por parte de uno de sus íntimos. El abandono y la huida de todos sus amigos por cobardía. Los juicios falsos, ilegales y nocturnos donde fue escupido, abofeteado y burlado. Imagina los crueles latigazos de los soldados romanos que destrozaron su espalda, la corona de espinas hundida sin piedad en su frente provocando ríos de sangre sobre sus ojos. Siente el peso aplastante del madero áspero sobre sus hombros llagados mientras caminaba hacia el Gólgota, cayendo exhausto, humillado públicamente, despojado de sus ropas y de su dignidad ante la mirada burlona de la multitud. Y luego, el sonido ensordecedor del martillo golpeando los clavos que atravesaban sus manos y sus pies. Las horas de agonía colgado en la cruz, asfixiándose lentamente, sintiendo el fuego del dolor físico y, lo más terrible de todo, el momento en que cargó el pecado del mundo y clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Fue el momento donde las tinieblas creyeron haber ganado. El Hijo de Dios exhaló su último suspiro, entregó su espíritu y cerró los ojos. Fue bajado, envuelto en vendas y encerrado en una tumba de piedra fría, la cual fue sellada con una roca gigante y custodiada por guardias armados. Imagina el silencio del Sábado Santo, la desesperación absoluta de sus seguidores, el llanto inconsolable de su madre, la sensación de fracaso total, la creencia de que todo había sido una mentira y de que el mal había triunfado definitivamente. Así se siente tu alma muchas veces, ¿verdad? Sientes que tus sueños han sido crucificados, que tu esperanza está enterrada en una cueva oscura y que le han puesto una piedra inamovible encima para que nunca más vuelva a ver la luz. Pero el silencio de ese sábado no era la inactividad de Dios. Era la antesala del milagro más grande de toda la eternidad. Porque yo no tengo la última palabra en el viernes de crucifixión, la tengo en el domingo de resurrección. Cuando amaneció el tercer día, cuando los primeros rayos del sol tocaron la tierra cubierta de rocío, la tierra tembló. No hubo roca, no hubo sello imperial, no hubo guardias romanos ni demonios del infierno que pudieran retener al Rey de Reyes en la tumba. Un ángel bajó, removió la piedra con la facilidad de quien mueve una pluma, y Jesús se levantó. Victorioso, radiante, habiendo derrotado a la muerte, al infierno y al pecado para siempre. Sus heridas ya no sangraban, ahora brillaban como insignias del amor más puro y del triunfo definitivo. Él demostró que el final aparente nunca es el verdadero final cuando pones tu vida en mis manos. Que la tumba vacía es el testimonio eterno de que yo puedo resucitar lo que está muerto, reconstruir lo que está destruido y traer luz a la oscuridad más profunda. Y es por eso que hoy te cuento todo esto, y te he llevado por estos caminos antiguos llenos de dolor y de gloria. No para entretenerte con relatos de la antigüedad, sino para que tus ojos se abran a una realidad espiritual gigantesca que hoy te abraza, para que veas que tu historia no es una excepción ni un accidente perdido en el universo. Que este proceso interno que estás viviendo ahora mismo, con todo su dolor agudo, su confusión mental, su cansancio físico y su espera aparentemente interminable, es exactamente el mismo crisol, el mismo fuego purificador donde se ha formado el oro más puro de todos aquellos que han transformado el mundo. Abraham tuvo que esperar contra toda esperanza, José tuvo que soportar la mazmorra de la injusticia, David tuvo que esconderse en la cueva del rechazo, Moisés tuvo que atravesar el desierto del fracaso, y Jesús tuvo que enfrentar la cruz y el sepulcro antes de alcanzar la victoria suprema. Lo que hoy estás atravesando, ese torbellino de emociones, esas dudas que te asaltan por la madrugada, esa sensación de que ya no puedes dar un paso más. Todo eso es parte del mismo diseño divino que prepara tu corazón para recibir aquello por lo que tanto has orado. Quiero que comprendas profundamente lo que está pasando en tu interior en este preciso momento. Quiero que miremos hacia adentro de tu alma, hacia ese campo de batalla donde tu fe y tu miedo luchan día a día,
para que descubras cómo yo estoy transformando cada una de tus lágrimas en un manantial de poder eterno, y cómo este proceso aparentemente destructivo es, en realidad, el alumbramiento de tu mayor bendición. Al reflexionar sobre cada una de las historias que compartimos hace un momento, esos testimonios vivos de almas que, al igual que tú, se encontraron alguna vez al borde del abismo, sintiendo que no había salida y que el peso aplastante del mundo iba a destruirlas definitivamente, te das cuenta de que no estás solo en este intrincado viaje de la existencia terrenal, porque cada lágrima derramada por ellos en su momento de desesperación es un reflejo cristalino de las tuyas propias, y cada victoria asombrosa que alcanzaron cuando finalmente decidieron rendirse a mi voluntad, dejando de luchar con sus propias fuerzas, es una profecía directa y gloriosa de lo que estoy a punto de hacer en tu propia vida a partir de este preciso instante. Este momento, aquí y ahora, marca un punto de quiebre fundamental, una transición sagrada y definitiva desde el dolor inicial, la confusión y la fatiga que te trajeron hasta este mensaje, hacia la paz profunda, inalterable y eterna que te espera con los brazos abiertos, porque mi promesa de encargarme de todo no es una simple frase de consuelo temporal o un cliché vacío diseñado para hacerte sentir mejor por unos minutos, sino que es un decreto divino, una ley espiritual inquebrantable que altera la realidad misma de tu existencia cuando la aceptas con fe absoluta. El proceso interno que debes atravesar ahora, en los recovecos más íntimos de tu mente y de tu corazón, requiere que mires muy de cerca y con total honestidad esa costumbre tuya, tan arraigada, de querer controlarlo todo, esa tendencia profundamente humana y ciertamente comprensible de intentar armar el inmenso rompecabezas de tu vida con tus propias manos limitadas, forzando piezas que claramente no encajan, desgastando tu mente, agotando tu cuerpo y marchitando tu espíritu en el proceso. La verdad es que, a lo largo de los años, te has convencido a ti mismo de que si tú no te preocupas constantemente, si tú no sostienes los hilos invisibles de tu destino y el de los tuyos, todo el edificio de tu vida se vendrá abajo como un castillo de naipes, y has llegado al peligroso punto de confundir la preocupación extrema con la responsabilidad genuina, e incluso has llegado a confundir la ansiedad con el amor, creyendo en lo profundo de tu subconsciente que perder el sueño por tus hijos, torturarte por tus finanzas o vivir en constante alerta por tu salud es una prueba innegable de cuánto te importan esas cosas. Pero hoy vengo, como tu Padre Celestial, a desatar las pesadas cadenas de esa mentira destructiva, porque la preocupación no es un escudo protector que te blinda del mal, no es una armadura que te salva del peligro, sino que es un ladrón silencioso, cruel y despiadado que entra en la casa de tu mente para robarte la fuerza, la alegría, la esperanza y la fe que necesitas desesperadamente para ver mis milagros manifestarse en tu realidad. Quiero que visualices ahora mismo tu mente humana como una gran habitación cerrada, atestada de relojes que hacen tic-tac incesantemente, de alarmas estridentes listas para sonar, de calendarios marcados con fechas límite aterradoras y de archivos etiquetados como urgentes, un lugar claustrofóbico donde hay un ruido constante, un zumbido ensordecedor de preguntas sobre qué pasaría si esto sale mal, qué haré si pierdo el trabajo, qué pasará si la enfermedad empeora, un eco interminable de escenarios catastróficos, tragedias imaginarias y fracasos anticipados que, en su inmensa mayoría, nunca llegarán a ocurrir en el mundo real. Y en medio de ese caos interno, de esa tormenta mental que tú mismo has permitido que crezca, yo estoy de pie, sereno, majestuoso, con mis brazos extendidos hacia ti, pidiéndote con una voz suave pero llena de autoridad que me entregues las llaves de esa habitación, pidiéndote que me permitas apagar, uno por uno, esos relojes que solo te marcan el tiempo de la angustia y del miedo. El verdadero proceso de transformación espiritual, ese cambio de adentro hacia afuera que tanto anhelas, comienza en el momento exacto en que aceptas tu propia vulnerabilidad humana, cuando te rindes y te das cuenta de que tus fuerzas físicas y mentales son limitadas, de que tu visión del futuro es corta y nublada, y de que, fundamentalmente, no fuiste diseñado ni creado para cargar sobre tus hombros mortales el inmenso peso del mañana. Entender y aceptar esto es profundamente doloroso al principio para tu ego, para esa parte de ti a la que el mundo le enseñó a ser autosuficiente, fuerte e independiente, porque implica renunciar a la ilusión del control, implica bajar las armas y aceptar que no tienes todas las respuestas, que no puedes sanar la enfermedad de tu cuerpo físico con solo desearlo intensamente,
que no puedes cambiar el corazón endurecido de esa persona que tanto amas por más que llores y supliques, y que definitivamente no puedes multiplicar el dinero en tu cuenta bancaria solo con sentarte a preocuparte por las facturas que se acumulan en la mesa. Pero escucha bien esto, amado mío, en esa misma renuncia, en ese preciso, sagrado y hermoso segundo donde caes de rodillas, física o espiritualmente, y dices con lágrimas en los ojos que no puedes más y te rindes, es allí donde mi poder infinito se perfecciona en tu debilidad, porque cuando tus manos humanas se abren por fin para soltar aquello a lo que te aferrabas con tanta desesperación y miedo a perderlo, es exactamente cuando mis manos divinas, creadoras de galaxias y constelaciones, pueden tomar el control absoluto de la situación. Te pido hoy que analices con compasión las raíces ocultas de tu ansiedad, porque muchas veces ese terror paralizante al futuro no es más que el trauma no sanado del pasado disfrazado con ropas nuevas, son los dolorosos recuerdos de las veces que otros te fallaron, de las veces que te sentiste desprotegido, vulnerable y abandonado en medio de la tormenta, de los momentos en que confiaste ciegamente en las promesas de los hombres y fuiste traicionado cruelmente. Y ahora, sin darte cuenta, proyectas esos miedos profundos hacia adelante, creyendo secretamente en tu corazón que yo también llegaré tarde, que yo también te abandonaré a tu suerte cuando más me necesites, o que mi amor por ti tiene un límite, una condición o una fecha de caducidad. Pero te digo hoy, con la autoridad suprema del Creador del universo, que mi fidelidad inquebrantable no está sujeta a la fragilidad, la inconstancia y la imperfección humana, que yo no soy un hombre mortal para mentirte, ni el hijo de un hombre para arrepentirme de las maravillosas promesas que he pronunciado sobre ti, y que mi compromiso eterno contigo fue sellado con sangre y fuego desde antes de la mismísima fundación del mundo. Cuando te pido con tanto amor que dejes de preocuparte, no te estoy pidiendo de ninguna manera que ignores tus problemas reales, que te pongas una venda en los ojos o que te vuelvas una persona irresponsable y pasiva frente a la vida. Te estoy pidiendo algo mucho más profundo, te estoy pidiendo que cambies tu fuente de suministro espiritual, que dejes de beber compulsivamente del pozo seco y fangoso de tu propio intelecto humano y comiences a beber a grandes tragos de la fuente inagotable, cristalina y pura de mi sabiduría celestial. Porque el proceso interno de soltar el control es, en su esencia más pura, un proceso de reemplazo constante, donde cambias deliberadamente tus pensamientos tóxicos de derrota, escasez y miedo, por mis pensamientos divinos de bien, de paz, de abundancia y de victoria garantizada, donde cambias tu vocabulario contaminado por la queja constante por un lenguaje de poder y autoridad espiritual, y donde cambias tu visión natural limitada, que solo alcanza a ver gigantes amenazantes, muros inexpugnables y caminos cerrados, por una visión sobrenatural expansiva que ve legiones de ángeles acampando a tu alrededor, escudos de fuego protegiendo tu hogar, y caminos anchos abriéndose milagrosamente en medio del mar rojo de tus dificultades más grandes. Para poder aplicar este poderoso mensaje de manera eminentemente práctica en la cotidianidad de tu vida, necesitas entender con claridad que la fe absoluta de la que te hablo no es un sentimiento místico, efímero y emocional que desciende sobre ti por arte de magia y te hace flotar sobre los problemas, sino que es una disciplina diaria, rigurosa y hermosa, una serie de pequeñas pero determinantes decisiones que tomas conscientemente desde el mismísimo momento en que abres los ojos cada mañana al despertar. Porque debes saber que la preocupación, como un enemigo astuto, intentará asaltarte tan pronto como recuperes la conciencia tras el sueño, intentará sentarse pesadamente al borde de tu cama en la penumbra de la mañana y comenzará a susurrarte al oído la lista de todo lo que está mal en tu vida, todo lo que te falta, todo lo que te duele, todo lo que tienes que resolver y todo lo que temes que suceda en las próximas horas. Y es en ese preciso y crítico instante donde tú, reconociendo tu identidad como mi hijo amado, debes ejercer tu autoridad delegada, levantarte con propósito y declarar en voz alta que este nuevo día le pertenece íntegramente al Señor, que te niegas rotundamente a caminar bajo la sombra oscura del miedo, y que eliges dar cada paso bajo la luz brillante y cálida de mi provisión sobrenatural. Imagina, tan solo por un momento, cómo cambiaría radicalmente la trayectoria de tu vida y la atmósfera de tu hogar si hicieras un ayuno estricto de preocupaciones, si tomaras la firme decisión de que, por las próximas 24 horas, no vas a permitir que una sola queja cruce tus labios, no vas a tolerar que un solo pensamiento de fracaso anide y construya un hogar en tu mente,
y que cada vez que la ansiedad sorda intente tocar a la puerta de tu corazón con sus nudillos fríos, le respondas con una sonrisa de confianza diciendo que no puede entrar porque Dios se está encargando absolutamente de todo. Debes recordar que las palabras que salen de tu boca tienen un poder creativo inmenso, no son solo aire vibrando, sino que son semillas espirituales que tienen la capacidad literal de edificar realidades o de destruir destinos, de atar bendiciones o de desatar maldiciones, y cuando pasas tus días hablando constantemente de lo mal que están las cosas, quejándote de lo difícil que es la situación económica del país, lamentándote de lo enfermo y cansado que te sientes físicamente, lo único que estás logrando es darle más fuerza y sustancia a ese problema, lo estás alimentando con tu preciada energía vital, lo estás regando para que crezca. Pero, por el contrario, cuando decides con valentía hablar mis promesas inmutables, cuando miras directamente a la cara aterradora de tu montaña de deudas y declaras con voz firme que tu Dios suplirá abundantemente todo lo que te falta conforme a sus riquezas en gloria, cuando miras tu cuerpo cansado, adolorido o diagnosticado por la ciencia terrenal y dices con convicción que por sus llagas has sido sanado y la vida de Dios fluye por tus venas, estás activando de manera inmediata a los ejércitos celestiales enteros para que trabajen a tu favor y modifiquen tu realidad. La aplicación verdaderamente práctica de esta fe inquebrantable requiere también que aprendas la difícil pero liberadora lección de vivir única y exclusivamente en el tiempo presente, porque el enemigo incansable de tu alma utiliza siempre el peso de los errores y remordimientos del pasado para deprimirte hasta el suelo, y utiliza el fantasma de los peligros del futuro para angustiarte hasta la parálisis. Pero yo, tu Dios creador, solo me encuentro contigo en el aquí y en el ahora, me encuentro habitando en el aire fresco que respiras en este mismo instante, en la paz profunda que puedes elegir abrazar en este mismo segundo de tu existencia. Y por eso te pido, te ruego, que fragmentes el inmenso peso de tus cargas, que dejes ya de intentar resolver hoy los problemas hipotéticos de los próximos 10 años, de los próximos meses e incluso de la próxima semana, y que te enfoques de manera exclusiva en la porción de gracia fresca que te he dado específicamente para vivir este día presente, porque yo te enseñé a pedir el pan nuestro de cada día, no el pan de la próxima semana, ni la provisión del próximo año, sino la fuerza física, mental y espiritual exacta, medida y perfecta que necesitas hoy para dar el paso inmediato que tienes justo frente a ti. Por supuesto que habrá momentos difíciles en medio de esta aplicación diaria y constante, habrá días en los que inevitablemente recibirás malas noticias, momentos en los que el teléfono sonará inesperadamente y escucharás del otro lado de la línea algo que hará que tu mundo entero tiemble desde sus cimientos, y es comprensible que tu primera reacción humana, carnal y natural sea el pánico desbordado, el llanto incontrolable, el miedo punzante en el estómago y la desesperación ciega. Pero te instruyo hoy, como tu guía amoroso, para que, cuando esos momentos de crisis lleguen, no actúes desde la carne, sino que apliques lo que yo llamo la pausa sagrada, el silencio espiritual profundo, una técnica celestial que consiste simplemente en tomar una respiración muy profunda antes de reaccionar de cualquier manera, cerrar físicamente tus ojos al mundo exterior problemático y decir en tu interior con profunda reverencia que tu Padre amado ya sabía desde la eternidad que esto iba a pasar, que no está asustado ni sorprendido por esta mala noticia humana, que su trono no ha temblado por este diagnóstico o esta pérdida, y que si permitió que esto llegara a tus manos, es porque ya tiene trazado, diseñado y preparado el plan de rescate perfecto para tu victoria. Y te asombrarás al ver cómo esa simple pausa de 3 segundos, ese pequeño pero monumental acto de reconocimiento y sumisión a mi soberanía absoluta, cambia por completo la atmósfera espiritual a tu alrededor, detiene el ataque de pánico antes de que comience, e impide que el espíritu de miedo y cobardía te paralice y te robe la claridad mental que necesitarás para caminar a través del valle. Tienes que aprender a caminar desde hoy en adelante con una nueva postura física y espiritual en este mundo, ya no caminando con la cabeza gacha mirando las piedras del suelo, ya no arrastrando los pies con los hombros caídos y encorvados bajo el aplastante peso invisible de las abrumadoras responsabilidades mundanas, deudas y conflictos familiares, sino caminando con la frente bien en alto, con los hombros hacia atrás, con la dignidad innegable de alguien que sabe en lo más profundo de su ser que es hijo legítimo e indiscutible del Rey Supremo del Universo.
Alguien que camina seguro por las calles de la vida con la certeza inamovible de que su Padre Celestial Todopoderoso es el dueño absoluto de todo el oro y la plata que existe y existirá, el Creador omnisciente de toda la ciencia, la biología y la medicina, el Señor soberano que inclina los corazones de los reyes y las mentes de los hombres poderosos hacia donde Él quiere, porque cuando tú realmente, auténticamente, aplicas y te vistes con esta verdad divina en tu rutina diaria, tu lenguaje corporal cambia por completo, tu tono de voz adquiere una nueva resonancia de autoridad pacífica, tu mirada se vuelve profunda y serena, y las personas a tu alrededor, tus compañeros de trabajo, tus familiares e incluso los desconocidos, comenzarán a notar irremediablemente que hay un brillo muy diferente en ti. Notarán que hay en ti una serenidad que parece ilógica dadas tus circunstancias, una calma majestuosa que desafía por completo toda lógica humana, y se acercarán a ti asombrados para preguntarte cuál es tu secreto. ¿Cómo es humanamente posible que sonrías con tanta verdad y duermas con tanta paz cuando todo en tu entorno parece estar derrumbándose y en tu contra, y tu única respuesta, dada con una sonrisa humilde y llena de gracia, será simplemente que ya no eres tú quien carga con el pesado problema sobre la espalda, porque has decidido inteligentemente entregárselo al único que tiene el poder infinito, los recursos ilimitados y la sabiduría perfecta para resolverlo de la mejor manera. Conforme vayas practicando sin desmayar esta entrega consciente y diaria, conforme vayas soltando lenta pero firmemente el timón de tu frágil barco en medio del océano de la vida, empezarás a adentrarte en un territorio espiritual muchísimo más profundo y hermoso, un estado de certeza radiante y paz cristalina que, como prometí en mi palabra, sobrepasa todo entendimiento humano y toda capacidad de análisis lógico. Entrarás a una dimensión superior de existencia donde la fe se vuelve absoluta, innegociable e indestructible, y donde la semilla venenosa de la duda simplemente ya no encuentra espacio, tierra ni oxígeno para germinar o respirar, porque llegarás a comprender de manera íntima y puramente experimental, más allá de la teoría y la teología, que mi amor infinito por ti es un muro de fuego protector, un escudo impenetrable contra el cual las flechas encendidas de la ansiedad se estrellan y se desintegran en polvo. En este nivel superior de certeza espiritual al que te estoy llevando de la mano, el concepto del descanso deja de ser simplemente la acción física de dormir algunas horas por las noches para recargar energías, y se convierte, por el contrario, en un estado perpetuo e inquebrantable del alma humana, un reposo interno tan verdadero, tan sólido y tan vasto, que te permite estar físicamente sentado en la fría y estresante sala de espera de un hospital esperando los resultados de un examen crucial, o en la oficina intimidante de un abogado enfrentando un litigio difícil, o en la mesa de tu comedor revisando una pila aterradora de facturas impagas, y sin embargo, al mismo tiempo, experimentar en el centro de tu pecho una quietud tan inmensa, una tranquilidad tan dulce y tan profunda que las circunstancias externas, por más amenazantes que parezcan, parecen perder todo su poder intimidatorio y desvanecerse en el fondo, simplemente porque has aprendido a anclar el ancla pesada de tu seguridad no en las arenas movedizas de lo que tus ojos físicos ven, sino en la roca inamovible de lo que mi boca ha decretado. La paz que yo te ofrezco y que te doy hoy no tiene absolutamente nada que ver con la frágil e ilusoria paz que el sistema de este mundo te ofrece constantemente, porque debes entender que la paz del mundo es condicional, es una paz frágil que depende directamente de que todo a tu alrededor esté en perfecto orden humano, depende de que haya una cantidad específica de dinero en la cuenta del banco para sentir seguridad, depende de tener una salud de hierro sin el más mínimo dolor en el cuerpo, depende de la total ausencia de conflictos con las personas que te rodean, y basta con que una sola de esas variables falle para que esa paz mundana se evapore instantáneamente dejando paso al terror. Pero mi paz, la paz que fluye de mi espíritu hacia el tuyo, es de una naturaleza diametralmente opuesta, es una paz ofensiva y agresiva contra las tinieblas, una paz valiente que irrumpe violentamente en medio de la tormenta más negra, una paz que se planta firmemente de pie en el centro exacto del campo de batalla mientras las balas de los problemas vuelan a tu alrededor, y que se atreve a declarar la victoria total y el triunfo absoluto mucho antes de que la guerra haya terminado o de que se haya disparado el último cañón. Es exactamente la misma paz sobrenatural e invencible que permitió a mis siervos fieles en la antigüedad cantar himnos alegres de adoración a medianoche mientras sus espaldas sangran y estaban fuertemente encadenados en los calabozos más sucios,
fríos y oscuros del imperio, y es, maravillosamente, esa misma paz sustancial, viva y poderosa la que estoy derramando como un aceite fresco sobre tu cabeza en este mismo momento, dejándola fluir hasta que sature cada célula de tu cuerpo físico, limpiando, barriendo y purificando cada rincón oscuro de tu mente agotada, y expulsando con autoridad divina todas y cada una de las frías sombras de la incertidumbre, del estrés y del miedo al futuro, para que únicamente la luz cálida, resplandeciente y eterna de mi verdad absoluta brille en tu interior con todo su deslumbrante esplendor, guiando cada uno de tus pasos a partir de hoy. Esta certeza absoluta que estás recibiendo y abrazando ahora mismo te llevará ineludiblemente a un nivel de madurez espiritual tan elevado donde tus oraciones, tu forma de comunicarte conmigo, cambiarán de manera radical y hermosa para siempre. Ya no vendrás arrastrándote ante mi presencia con una larga y deprimente lista de quejas interminables sobre lo injusta que es la vida. Ya no pasarás preciosas horas de intimidad explicándome con detalles desesperados lo inmensamente grave y urgente de tu situación como si yo, el Dios omnisciente que cuenta los cabellos de tu cabeza, no la conociera perfectamente desde antes de que ocurriera. Por el contrario, tus oraciones darán un giro hacia la luz y se convertirán en audaces declaraciones de confianza pura, en hermosas canciones de acciones de gracias pronunciadas de forma anticipada antes de ver el milagro manifestado, y empezarás a confesar que, aunque tu carne sufre y no te gusta el proceso, eliges confiar ciega y locamente en mi inmensa bondad, sabiendo más allá de toda duda razonable que estoy obrando maravillas a tu favor aunque tus ojos físicos aún no logren ver ni una sola señal de cambio en la superficie, y decidirás intencionalmente gozarte en mí, alabar mi nombre y celebrar tu victoria a pesar de todo el caos que te rodea. Y quiero que sepas que es exactamente en esa clase de fe irracional para el mundo, en esa adoración profunda y genuina que brota valientemente desde el centro mismo del dolor, de la carencia y del misterio de lo incomprensible, donde se gestan, se forman y nacen los milagros más grandes, rápidos y extraordinarios que la humanidad pueda presenciar. Es ahí donde el cielo de bronce se resquebraja y se abre de par en par derramando bendición, y donde mis ángeles guerreros y ministradores descienden a la velocidad de la luz con respuestas inmediatas, sanidades instantáneas y provisiones sobrenaturales para cada una de tus peticiones guardadas. A partir de esta revelación profunda que ha echado raíces en tu espíritu, ya no vivirás más encogido en un triste y desgastante modo de supervivencia emocional, reaccionando defensivamente a cada golpe inesperado de la vida con temor, ansiedad y palpitaciones, sino que te levantarás y vivirás permanentemente desde un lugar alto y seguro de victoria garantizada y asegurada, sabiendo con absoluta convicción que cada problema, cada crisis y cada obstáculo que se levanta de pronto contra ti, no es en realidad una pared para detenerte, sino que no es más que una plataforma estratégicamente diseñada para que yo pueda mostrar el peso inmenso de mi gloria en tu vida. Entenderás que cada gigante intimidante que te desafía en el valle gritando amenazas es simplemente una oportunidad perfecta y orquestada para que yo te demuestre ante tus propios enemigos que yo soy el gigante más grande, el Dios temible y victorioso que pelea tus batallas sin perder ninguna, y que cada puerta material, laboral o relacional que el hombre te ha cerrado cruelmente en la cara, dejando tu esperanza en el suelo, es en realidad el preámbulo perfecto, necesario e indispensable para que yo te abra de par en par una puerta infinitamente más grande, majestuosa y permanente. Una puerta de bendición incalculable, de propósito divino y de abundancia desbordante en todas las áreas de tu vida, que ningún ser humano, demonio o circunstancia adversa podrá cerrar jamás por más que se esforzaran, porque debes tener la absoluta certeza de que cuando yo hablo desde mi trono, cuando yo emito un decreto sobre el destino de uno de mis hijos amados, el universo entero, la creación visible e invisible, los átomos, el tiempo y el espacio, tienen la ineludible obligación de alinearse y obedecer sin rechistar, y quiero que escuches con claridad que mi palabra irrevocable sobre tu vida hoy es una palabra de restauración total de todo lo perdido, de sanidad completa y desde la raíz para tu cuerpo y tu mente, de provisión tan desbordante que tendrás para dar y prestar, y de una paz tan inquebrantable que serás un faro de luz en medio de la oscuridad de este mundo. Y así, habiendo recorrido juntos, de la mano, este profundo y transformador camino de entendimiento y revelación espiritual, habiendo desnudado tu alma herida y cansada ante la luz purificadora de mi verdad absoluta, y habiendo aceptado finalmente, con un acto de voluntad libre y valiente,
soltar las riendas desgastadas de tu vida para dejarlas caer suavemente en las palmas de mis manos perforadas y llenas de amor por ti. Te invito ahora mismo, con la mayor ternura que un padre puede expresar, a entrar en la cámara más secreta, silenciosa e íntima de tu propio corazón. Te invito a que te desconectes del mundo, a silenciar por completo, aunque sea por unos minutos, cualquier ruido externo, cualquier distracción de tu entorno y cualquier eco de las preocupaciones que aún intenten revolotear a tu alrededor, para que tengamos aquí y ahora este encuentro final. Este momento sagrado, íntimo y profundamente personal, donde sellaremos esta inmensa transformación interior con una oración que te prometo que no será simplemente un conjunto repetitivo de palabras bonitas lanzadas al viento, sino que será un pacto vivo y eterno entre tú y yo. Un pacto irrompible de confianza absoluta donde tú me entregas definitivamente y para siempre todos tus miedos pesados, y yo te entrego a cambio el regalo inestimable de mi paz perpetua. Cierra tus ojos suavemente en este momento, despacio, sin prisa alguna. Si estás en un lugar donde puedas hacerlo con total libertad, y si estás conduciendo o en medio de tus labores y no puedes cerrarlos físicamente, entonces simplemente cierra los ojos de tu entendimiento lógico al ruidoso mundo natural que te rodea, y abre de par en par los ojos espirituales de tu alma hacia mí. Respira profundamente, muy profundamente, sintiendo el aire llenar tus pulmones, y mientras ese aliento de vida entra en ti, siente con cada fibra de tu ser cómo mi Santo Espíritu entra como una brisa suave pero poderosa en tu interior, llenando cada rincón que sentías vacío, acariciando tu alma, sanando cada herida antigua y reciente que te causaba dolor, y mientras exhalas lentamente el aire, quiero que sueltes intencionalmente, suelta toda esa carga pesada y asfixiante que has llevado sobre tu espalda encorvada por tanto tiempo sin que nadie te ayudara. Exhala todo el estrés tóxico acumulado en tus músculos. Exhala la frustración amarga de los planes que no salieron como querías. Exhala el dolor agudo y paralizante de la incertidumbre sobre lo que pasará mañana. Aquí estoy, mírame con tu espíritu, estoy parado justo a tu lado, más cerca de ti que tu propia respiración, observándote con una mirada llena de una compasión tan inmensa y de un amor tan insondablemente profundo, que ni el agua de todos los océanos del mundo juntos podría llegar a contenerlo. Conozco tu profundo cansancio, hijo mío, amada mía, conozco tu fatiga física y mental mejor que tú mismo. Yo estuve ahí observándote en silencio en todas esas largas noches oscuras en las que has mojado la funda de tu almohada con lágrimas ardientes y silenciosas para que nadie en tu casa te escuchara llorar. Sintiendo un nudo en la garganta, sintiendo que estás completamente solo en esta batalla, sintiendo que nadie comprende la magnitud de lo que estás atravesando, sintiendo que el peso gigantesco de la responsabilidad por tu familia, por la estabilidad de tu trabajo, por tus deudas y por el futuro incierto te aplasta el pecho hasta dejarte sin aire. Pero escúchame bien hoy. Escúchame en esta hora sagrada e irrepetible. Todo ese calvario, todo ese esfuerzo inútil de remar contra la corriente, termina hoy, termina ahora. Repite conmigo estas palabras. Hazlo lentamente, saboreando cada sílaba, dejando que salgan desde lo más profundo y verdadero de tu alma quebrantada, permitiendo que cada frase actúe como un ungüento curativo, como un bálsamo celestial para todo tu ser herido. Padre amado, Dios majestuoso y creador absoluto de los cielos, de la tierra y de todo lo que existe, hoy vengo ante tu trono de gracia, completamente rendido, vengo despojado de mi dañino orgullo humano, vengo despojado de mi falsa y agotadora sensación de control sobre mi destino. Reconozco humildemente delante de ti, que mis limitadas fuerzas humanas se han agotado por completo, que he llegado al final de mi propia capacidad. Reconozco que durante mucho tiempo he intentado tercamente hacer las cosas a mi manera, confiando en mi propia inteligencia. Y el triste resultado es que solo he conseguido llenarme de ansiedad, de enfermedad y de cansancio extremo. Pero en este momento divino, iluminado por tu verdad, decido creer firmemente en tu palabra viva. Decido abrazar con todas las fuerzas de mi espíritu tu inmensa promesa. Cuando me dices al oído que deje de preocuparme por las cosas que no puedo cambiar, y me prometes que tú te encargarás de absolutamente todo lo que me agobia. Hoy tomo la decisión consciente, madura y definitiva, delante de los cielos y de la tierra, de soltar. Suelto mi salud y mi cuerpo físico en tus manos llagadas.
sabiendo con total certeza que tú eres mi gran sanador divino, que cada órgano, cada tejido, cada célula y cada sistema de mi cuerpo terrenal te obedece sin cuestionar, y que tu poder regenerador, vivo y eficaz, está fluyendo como un río de luz en mi torrente sanguíneo ahora mismo, restaurando y reconstruyendo todo lo que estaba dañado o enfermo, eliminando y quemando todo diagnóstico de muerte o cronicidad decretado por los hombres, y plantando semillas incorruptibles de vida abundante, vigor y longevidad en cada rincón de mi ser físico y mental. Suelto también hoy las vidas, las decisiones y los destinos de las personas que más amo en este mundo. Suelto a mis hijos amados, a mi pareja, a mis padres, a mi familia entera. Te pido perdón desde el fondo de mi corazón, Señor, por el grave error de haber intentado convertirme en el Salvador y el protector infalible de todos ellos, olvidando ciegamente que tú los creaste, y que tú los amas con un amor infinitamente más perfecto, puro y poderoso de lo que yo podría amarlos jamás con mi limitado corazón humano. Hoy, en un acto de fe y amor verdadero, te los entrego por completo en el altar de tu gracia. Te pido que pongas una inexpugnable muralla de fuego consumidor alrededor de cada uno de ellos para protegerlos del mal. Confío plenamente en que tus miles de ángeles guerreros los guardan celosamente en todos y cada uno de sus caminos, entradas y salidas, y que, aunque mis ojos no lo vean, tú estás trabajando profundamente en sus corazones, en sus mentes y en su salvación de maneras misteriosas que yo no puedo comprender ni interferir. Suelto también y te entrego, oh Padre Celestial y proveedor de todo bien, mis finanzas actuales y futuras, la pesada carga de mis deudas que me quitan el sueño, las presiones de mi trabajo y de mi negocio, y arranco de mi alma el paralizante miedo a la pobreza, a la ruina y a la escasez. Hoy renuncio abiertamente, reprendo y echo fuera de mi vida al espíritu opresor de preocupación económica, y declaro con voz de victoria que mi verdadera provisión, mi sustento y mi riqueza no vienen jamás de mi propio y solitario esfuerzo físico. No vienen de las frágiles estructuras de la economía inestable de este mundo que hoy está y mañana cae, sino que mi provisión abundante y constante fluye directamente, sin intermediarios, desde los tesoros inagotables del trono de tu gracia celestial. Tú eres mi buen pastor, mi proveedor eterno, y por lo tanto, absolutamente nada me faltará. Confío ciegamente en que tú eres el abridor de caminos, y que abrirás enormes puertas de oportunidad, de favor y de gracia que jamás en mi vida humana pude siquiera llegar a imaginar. Confío en que, como prometiste, enviarás los recursos precisos, el dinero necesario y las conexiones correctas en el momento exacto y milimétricamente calculado, y que se cumplirá en mi vida tu palabra que dice que nunca veré a los justos desamparados ni a su descendencia mendigando el pan. Señor de mi vida, hoy renuncio conscientemente a la prisa destructiva que me enferma. Renuncio categóricamente a la angustia asfixiante del mañana, y saco de mi bolsillo las llaves maestras de mi futuro para entregártelas únicamente a ti. Te pido un perdón profundo y sincero, por todas esas innumerables veces que, en mi desesperación humana, dudé de tu amor infinito. Por todas aquellas noches amargas en las que el miedo hizo creer que me habías abandonado en el desierto, que me habías olvidado o que mis oraciones rebotaban en el techo sin ser escuchadas. Hoy limpio mi mente de esas mentiras, y mi corazón cansado finalmente descansa en la roca sólida de la certeza de que tus grandiosos planes para mi existencia son exclusiva y maravillosamente de paz y de bienestar abundante, y nunca de calamidad, de destrucción o de ruina. Confío en que estás trabajando a mi favor detrás del telón invisible del universo, para darme un futuro glorioso, lleno de propósito, y una esperanza que no me avergonzará jamás. Te pido que sientas ahora mismo, de manera tangible y real, cómo un manto cálido, pesado y lleno de gloria desciende lentamente sobre tus hombros. Es mi propio abrazo divino. Soy yo envolviéndote fuertemente con mis alas de amor eterno, protegiéndote del frío del mundo y del ataque de tus enemigos. Siente claramente cómo la tensión dolorosa abandona los músculos de tu cuello y de tu espalda. Siente cómo ese doloroso y asfixiante nudo en tu garganta, que no te dejaba pasar saliva ni respirar bien, se deshace por completo y desaparece ahora. Porque debes saber y entender, de una vez y para siempre, que la intensa batalla que has estado peleando hasta derramar sangre ya no es tuya. Es mi batalla, yo la asumo hoy, y yo,
el Señor de los ejércitos, el invicto guerrero de luz, nunca en toda la eternidad he perdido una sola batalla. No importa en lo absoluto cuán altos, amenazantes y gruesos sean los muros de problemas que parecen rodearte en este momento. No importa cuán violenta, ruidosa y furiosa sea la tormenta que golpea tu frágil barca amenazando con hundirte. Yo estoy físicamente, espiritualmente y verdaderamente sentado contigo dentro de esa barca. Y los vientos huracanados, las olas destructivas y los mares embravecidos no tienen otra opción más que acatar mi orden, rendirse, enmudecer y calmarse instantáneamente ante la majestuosidad de mi voz. Quédate reposando en esta profunda paz. Respira lenta y profundamente esta nueva certeza que llena el aire a tu alrededor. Graba a fuego en las paredes de tu mente, de tu corazón y de tu espíritu la seguridad irrefutable de que, a partir de este milagroso instante en el que tu vida cambia de rumbo, cada vez que un oscuro pensamiento de temor, de duda o de ansiedad intente regresar para atormentarte como lo hacía en el pasado, escucharás nítidamente mi voz inconfundible, suave pero más fuerte que el trueno, susurrando con infinito amor desde el centro de tu propio ser, diciendo que estés tranquilo, que yo tengo el control absoluto de esto, que no te asustes, que yo me encargo de todo, descansa, y te aseguro que así será, porque yo, el creador de todo lo visible y lo invisible, lo he dicho, y mi poderosa palabra jamás regresa a mí vacía, sino que siempre cumple, con exactitud matemática y divina, el propósito para el cual fue enviada a tu vida. Recibe en este sagrado momento mi bendición todopoderosa. Recibe mi luz sanadora que disipa toda oscuridad en tu mente. Recibe de manera abundante e inagotable esta paz sobrenatural que trasciende y anula por completo toda lógica y comprensión de este mundo limitado. Levántate de donde estás, y camina a partir de este glorioso día de salvación con la frente bien en alto, con el corazón ligero, limpio y libre de toda pesada carga, con una sonrisa dibujada en tu rostro, sabiendo con una convicción que nada ni nadie podrá arrebatarte, que estás totalmente respaldado, protegido, amado y sustentado por el Rey Supremo del Universo. Te amo con un amor eterno, incondicional y perfecto que jamás cambiará. Te cuido, te celo y te protejo con una ferocidad y un celo divino que destruye a cualquier enemigo que intente tocarte. Y te prometo, empeñando mi propia santidad en ello, que seguiré caminando a tu lado, sosteniendo tu mano derecha fuertemente, cada segundo, cada minuto y cada día de tu valiosa existencia terrenal, hasta el glorioso fin de los tiempos. Amén, y amén.